El libertario Javier Milei del partido La Libertad Avanza ha sido elegido presidente de Argentina y asumirá funciones el próximo 10 de diciembre. Con más del 86% de las mesas escrutadas, Milei obtuvo el 55,95% de los votos frente al 44% del peronista y actual ministro de Economía Sergio Massa. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Los seguidores de Javier Milei celebran la victoria del candidato libertario en las elecciones presidenciales. Antes del anuncio de los resultados oficiales, el candidato peronista Sergio Massa reconoció su derrota y felicitó a Milei por su triunfo. Javier Milei será el nuevo presidente de Argentina. El candidato del Partido de la Libertad Avanza se impuso este domingo sobre Sergio Massa de Unión por la Patria, quien reconoció la derrota antes de que se conocieran los resultados oficiales. Los datos publicados muestran una diferencia de 11 puntos porcentuales a favor de Javier Milei. Con el 94% ya de las mesas escrutadas, Milei saca el 55,80% de los votos frente al 44% de Sergio Massa. Entre las propuestas del nuevo presidente electo, Javier Milei plantea reformas estructurales en el Estado, la dolarización y la eliminación del Banco Central. Escuchemos ahora las palabras de Sergio Massa reconociendo la victoria de Javier Milei. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y volvemos a Buenos Aires para hablar con nuestros compañeros Andrés Goldschmidt y Alejandro Rebosio para conocer detalles del ambiente que se vive allí tras conocerse esta victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales en Argentina. Hola Alejandro, buenas noches para ti. Bueno, cuéntanos cuál es el ambiente. Ya como lo mencionabas más temprano, Sergio Massa reconoció su derrota. ¿Qué más se ha dicho ahí en la sede del candidato peronista, Alejandro? El candidato peronista reconoció que los resultados no eran los esperados, dijo que, no daba un paso al costado de la política, pero sí que esperaba que ahora vengan las nuevas generaciones a renovar el peronismo. Y mientras tanto, bueno, la militancia ya se está retirando de acá de lo que llaman el búnker de Unión por la Patria. Algunas personas llorando, temiendo lo que puede venir con el gobierno de Javier Milei, que para los peronistas es una amenaza, consideran que es una amenaza para la educación pública, para la salud pública o, bueno, para el peso, ¿no? Dado que tiene un plan para dolarizar la economía y eliminar el Banco Central. Así que el ánimo, por supuesto, acá es muy bajo. Nadie esperaba que tan rápidamente se reconociera la derrota y que la derrota fuera tan amplia como la que terminó resultando. Así que se vienen tiempos de necesaria renovación dentro de la oposición argentina, donde quedará el peronismo, donde también habrá distintos políticos que integraban la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, que no se alinearon con el expresidente Macri y con el futuro presidente Milei. Alejandro, durante su discurso, Sergio Massa dijo: hoy acaba una etapa de mi vida política. ¿Sabes qué quiso decir el candidato peronista con estas palabras? ¿A qué se refería? Es un misterio si a eso se refiere que deja la política a sus 50 y pocos años y se retira del sector privado, o si lo que está haciendo es, bueno, dar un paso al costado para que vengan las nuevas generaciones. O sea, el peronismo estuvo liderado en los últimos 16 años, 20 años, por el kirchnerismo, por Néstor Kirchner, ya fallecido, y por la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Massa tuvo diversos cargos en los gobiernos kirchneristas, ahora es ministro de Economía, y su figura está tan desgastada como la de Cristina Kirchner y la del actual presidente argentino, Alberto Fernández. Creo que lo que tiene que ver más que nada con la necesidad de renovar el peronismo y ver cómo se arma una coalición que enfrente a el nuevo gobierno de La Libertad Avanza con el apoyo del PRO, del Partido Propuesta Republicana de Macri.
Alejandro, tú nos contabas más temprano que a pesar de que Sergio Massa fue dado como ganador del último debate presidencial antes de las elecciones, de esta segunda vuelta de las elecciones, no se pensaba que le fuera a servir como impulso para los comicios de hoy. De alguna manera ya se tenía, digamos, como cierto miedo o desconfianza a que Massa no pudiera lograr hoy ganar las elecciones. Sí, desde que en agosto pasado fueron las primarias de voto obligatorio y Milei fue el candidato más votado y La Libertad Avanza, la fuerza más votada, ya ahí en ese momento se veía que claramente había un disgusto, un malestar de la población argentina con este gobierno peronista, con el kirchnerismo, que es la versión actual del peronismo, pero también con la fuerza que había gobernado antes Argentina, la de Mauricio Macri. O sea, ya en agosto era un voto que decía: no quiero ni a Alberto Fernández, ni al peronismo actual, ni a Mauricio Macri. Y buscaron algo alternativo, que es Javier Milei. ¿Por qué fracasó este gobierno? Porque la inflación es del 142%, porque la pobreza que había aumentado con Macri siguió aumentando con Alberto Fernández del 35 al 40% en 4 años. Porque la economía crece, bueno, este año está decreciendo ya 2%, el desempleo bajó al 6%, pero muchos trabajadores trabajan en la informalidad, en definitiva un malestar social que hoy se expresa en el voto a Milei. Alejandro, cuéntanos una cosa, además de Sergio Massa, ¿alguien más se ha pronunciado o ha reaccionado a esta victoria de Javier Milei desde el sector peronista, quiero decir? Te saludo. Bueno, todavía no se registra. Lo que sí se registra, y me parece de interés, es que la coalición Juntos por el Cambio, que era la tercera fuerza política de Argentina, de centro-derecha, se partió. O sea, una de las líderes de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, ha anunciado que está rota. O sea, Juntos por el Cambio ya no existe más. Se ha dividido, por un lado, una parte del partido PRO, liderado por Macri, y la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, que van a entrar en el gobierno con Milei, y por otro lado otra parte del PRO, donde está el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, donde está la coalición cívica de Elisa Carrió, donde está la Unión Cívica Radical, el otro partido tradicional con el peronismo dentro de la política argentina. Todos esos quedarán afuera de este gobierno de Milei, y bueno, habrá que ver entonces cómo se arma la oposición y también cómo se arma el nuevo gobierno de Milei y los apoyos que necesitará en el Congreso, donde carece de mayorías. A propósito, Alejandro, de ese nuevo gobierno de Javier Milei, él recibió apoyos, como tú lo dices, de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich. ¿Se cree o se contempla que alguno de ellos haga parte de su futuro gobierno? No se descarta, por ejemplo, que Patricia Bullrich pueda ser la ministra de Seguridad de Javier Milei. Fue ministra de Seguridad en el gobierno de Macri entre 2015 y 2019. Puede ser que repita ese cargo. Habrá que ver si lo hace, porque justamente en el tema de seguridad y Fuerzas Armadas son dos temas que están en manos de la futura vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, una candidata que fue muy polémica por su negacionismo de lo que fue el terrorismo de Estado en la dictadura militar de los años 70 y que ahora va a tener en sus manos las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Pero seguramente va a haber gente, Macri no se descarta que entre en el gobierno, pero sí otros referentes del partido PRO seguramente van a entrar. De hecho, Macri ha enviado a algunos de sus economistas, como el expresidente del Banco Central, Luis Caputo, y otro expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, a hablar con el equipo económico de Milei y eventualmente puede ser que tengan algún cargo en el futuro gobierno. Alejandro, desde que se conoció que Javier Milei deseaba presentarse a la candidatura a la presidencia de Argentina, comenzó a mostrar su particular estilo, un estilo visceral, un estilo para muchos incendiario. ¿Crees que ahora que ha sido elegido presidente de ese país, crees que va a cambiar en algo su estilo, que va a moderar su lenguaje, porque finalmente va a ser el presidente de todos los argentinos y no solamente de los únicos que votaron por él? Esa es una gran incógnita. De hecho, Milei y ese lenguaje visceral y violento lo tuvo desde que empezó a hacerse famoso en los programas de televisión como un economista que opinaba en contra de la inflación y en contra de los políticos chorros, como le llama él, los políticos ladrones. Así se hizo conocido él. Después entró en la política y mantuvo ese estilo. Pero sí
lo que ha ocurrido es que en esta campaña, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, en estas 4 semanas, sí se vio un Milei que intentó moderarse un poco, por lo menos en el discurso. De hecho, en los debates presidenciales no descarriló, no llegó a gritar, no tuvo ese estilo que lo hizo famoso en la televisión. Trató de no perder los nervios. Pero ahora la duda es si esa moderación que tuvo, por lo menos en los nervios, en los debates presidenciales y en la campaña electoral, va a continuar a partir de su gobierno. Es una gran incógnita qué va a hacer. Lo mismo con su plan de gobierno, ¿no? Pues estaremos muy pendientes a cualquier novedad. Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires, Argentina, muchas gracias por estas informaciones y por este análisis. Gracias a ustedes. Cambiamos completamente de tema, vamos ahora a Oriente Medio porque Israel y Hamás estarían a punto de llegar a un acuerdo para liberar a algunos de los rehenes prisioneros en la Franja de Gaza, según ha informado el primer ministro de Qatar, Mohamed Al Thani. En una rueda de prensa conjunta con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, Al Thani dijo que apenas faltan unos detalles para que Hamás ponga en libertad a parte de las más de 200 personas secuestradas el pasado 7 de octubre por esta organización, considerada terrorista por la Unión Europea y también por los Estados Unidos. Qatar es un mediador clave en las negociaciones. Escuchemos las declaraciones del primer ministro de Qatar, Mohamed Al Thani. El acuerdo ha sufrido altibajos a lo largo de las últimas semanas. Pero creo que ahora tengo más confianza en que estamos lo suficientemente cerca como para llegar a un acuerdo que pueda devolver a la gente sana y salva a sus hogares, ya sean los rehenes de Hamás o el intercambio que se produzca por parte de Israel. Y más de 30 bebés prematuros han sido evacuados del hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, y ahora se encuentran en el sur de la franja. La ONU ha descrito el lugar como una zona de muerte luego de que tropas israelíes irrumpieran en el complejo médico en busca de un centro de mando de Hamás. Advertimos que las siguientes imágenes pueden ser perturbadoras. El personal médico lucha por salvar las vidas de estos bebés prematuros que ya se encuentran en un hospital gazatí cercano a la frontera con Egipto. Nacieron en el hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza, donde las incubadoras no funcionaban y no había medicamentos ni agua limpia debido al bloqueo israelí. Descubrimos que incluso el agua utilizada para hacer la leche de fórmula estaba contaminada y sin esterilizar debido a las condiciones sanitarias. Eso les provocaba vómitos, diarrea y pérdida de peso, lo que resultaba muy perjudicial. Algunos de los bebés presentaban septicemia e inflamación grave. Tuvimos que aplicarles un protocolo rápido de reanimación en el hospital. No todos los bebés lograron salir con vida del hospital de Al-Shifa. 6 bebés murieron por el agua contaminada y la falta de agua potable para preparar la leche. Todos ellos sufren intoxicación bacteriana y su estado de salud corre peligro. Fueron transportados en 6 ambulancias y 4 vehículos de Naciones Unidas sin garantías totales de seguridad. Hubo problemas para mantenerlos con el calor suficiente como para sobrevivir al viaje en buen estado de salud. Los 31 bebés sobrevivientes fueron evacuados este domingo por la Organización Mundial de la Salud. Un día antes, pacientes y personal médico comenzaron a abandonar Al-Shifa. Según afirman, recibieron una orden de evacuación del ejército israelí. Este lo niega, asegurando que se limitaron a garantizar un corredor seguro en respuesta a una solicitud del Ministerio de Salud de Gaza. Según Israel, el hospital albergaba un centro de mando de Hamás. Los bebés prematuros que pudieron ser sacados de Al-Shifa con vida serán ahora transferidos a Egipto.
Hablamos ahora sobre estos temas con Mikel Ayestarán, periodista especializado en Oriente Medio y quien viene de cubrir el conflicto sobre el terreno. Mikel, buenas noches. ¿Qué se sabe de este posible acuerdo? ¿Realmente está tan cerca? En este tipo de situaciones hay que ser muy cauto. Llevamos varios días hablando de la proximidad del acuerdo y realmente cada día que pase, lógicamente, va a estar más cerca, pero seguimos viendo que no se plasma sobre el terreno, no llega a consumarse. En esta ocasión tenemos las palabras de Qatar y de Estados Unidos por parte de los cataríes. Dicen que las diferencias ahora mismo son menores y argumentan que se trata de un problema logístico, de problemas prácticos. Dicen además que las grandes diferencias se habrían resuelto y desde Estados Unidos, en concreto The Washington Post, es el que ha filtrado que estaríamos hablando a cambio de la liberación de un grupo aproximado de unos 70 rehenes en varios plazos, de unos 5 días de alto el fuego. Estos son los términos que están saliendo hasta ahora, pero repito, como he dicho al comienzo, debemos ser muy cautos porque no es la primera vez. Llevamos varios días, diferentes medios, ahora es el Washington Post, antes fue el canal Al Arabiya, Al Arabi, diferentes medios hablan de esta proximidad del acuerdo, pero sobre el terreno lo que estamos viendo es que la operación terrestre avanza con mucha rapidez y el ejército de Israel no detiene esos bombardeos tanto en el norte de la franja como también en el centro y en el sur. Por lo tanto, el acuerdo, la negociación está claro que está abierta. Tanto Qatar como Egipto son los mediadores principales. Estados Unidos está presionando para que pueda llevar a cabo este acuerdo, pero de momento hay que ser cautos y tenemos que esperar hasta que esto se plasme en algo real. Mikel, de otra parte, conocemos cada día nuevos detalles sobre enfermos evacuados del hospital Al-Shifa. ¿Qué está ocurriendo con estas personas? ¿Qué destino inmediato enfrentan? Pues realmente hoy lo que hemos podido ver es una luz de vida, ¿no? Dentro de las nieblas en las cuales se ha sumido Gaza desde el día 7 de octubre, desde que comenzaron los bombardeos tras la matanza de Hamas en los kibbutz próximos a la franja. Es una vocación milagro, diría yo, ¿no? Después de ese cerco, ese asedio y ese asalto al hospital de Al-Shifa, esas imágenes que nos conmovieron a todos con decenas de recién nacidos desconectados de las incubadoras porque no había suministro de combustible para el generador, no había electricidad, las incubadoras no funcionaban, decenas de recién nacidos quedaron, totalmente desprotegidos. 4 de ellos han perdido la vida en los últimos días y hoy digamos que Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Media Luna Roja han sido capaces de coordinar esta evacuación milagrosa desde una zona que hay que recordar que la OMS ha definido como una auténtica zona de muerte, que es el hospital de Al-Shifa, el principal centro de referencia. Estos bebés los han llevado hasta un hospital en Rafah, muy cerca de la frontera con Egipto, y el plan del organismo internacional es seguir con las evacuaciones en los próximos días porque siguen quedando aproximadamente unos 300 pacientes heridos que no tienen capacidad de moverse, a los cuales no han podido evacuar hasta ahora y su vida realmente corre riesgo. Lo que pasa es que coordinar una evacuación de este tipo es muy complicado debido a la situación de extrema violencia que se vive en esta parte de la ciudad de Gaza. Mikel Ayestarán, gracias por estas informaciones. Entre tanto, los familiares de los 21 argentinos residentes en Israel secuestrados por Hamas reclaman a los gobiernos de Benjamín Netanyahu y de Alberto Fernández que actúen para recuperarlos. Con la firma de 58.000 personas, las organizaciones de la comunidad judía de Argentina, la 7ª del mundo, pidieron a Fernández que busque la mediación de la ONU y de la Cruz Roja. El gobierno argentino ha contactado a Egipto, a Qatar y también a la Autoridad Nacional Palestina. Micaela Rudaeff es docente y voluntaria del Centro Hebreo Yoná en Villa Crespo, un barrio de Buenos Aires. Se encarga de decorar la sinagoga y organizar eventos. Micaela es familiar de uno de los 21 argentinos residentes en Israel que fueron secuestrados por Hamas hace más de un mes, su primo Lior Rudaeff, de 61 años. La última vez que se vieron fue cuando ella visitó a su familia hace 23 años. Es una pesadilla. No, hay momentos en donde yo por lo menos no duermo. Los primeros momentos fueron desesperantes porque no sabes. A mí me pasó que yo el 7 al primero que le mandé mensajes a él, porque sabía que él me iba a contestar si trabaja de seguridad. Dije, él me tiene que contestar.
y fue el único que no le llevaban mis mensajes. Entre los rehenes también hay un bebé argentino de 10 meses, Kfir Vivas. Casi el 10% de los más de 200 secuestrados son de Argentina, donde reside la séptima mayor comunidad judía del mundo y la primera de América Latina. Micaela reclama acción a los gobiernos israelí y argentino para recuperar a su primo y a los demás. Hace 2 semanas el presidente de Israel fue hasta donde estaba mi tío. Le prometió que iban a hacer todo lo posible para encontrarlo, pero ya vamos un mes y nadie sabe nada. Y acá le exijo al gobierno argentino, al presidente y al canciller, que en vez de estar atrás de un micrófono, les pido por favor que hagan algo. El presidente argentino Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero recibieron hace una semana a representantes de la delegación de asociaciones israelitas argentinas DAIA y otras organizaciones judías. Marcelo Cohen, vicepresidente de la DAIA, explica que llevaron 58.000 firmas para reclamarles que liberen a los rehenes, como ya sucedió con 2 israelíes y 2 norteamericanas, por las que mediaron Egipto y Qatar. Que agote todos los medios a su posibilidad, a su cargo, para que esto se produzca, ya sea a través de las Naciones Unidas, a través de la Cruz Roja Internacional. Sería bueno que se conduzca a esos países que están intermediando para hacer oír la voz de la Argentina. En la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, está acreditado el periodista del diario La Nación, Jaime Rosenberg, que sigue de cerca el caso. Lo que puede realmente hacer el gobierno argentino, que es muy limitado en ese sentido, tomó contacto con la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. En Gaza no hay representación diplomática de la Argentina y a la vez se conectó con 2 países, Egipto y Qatar, y la Cruz Roja, que podrían mediar de alguna manera. Mientras tanto, Micaela y los demás familiares de argentinos secuestrados siguen esperando noticias de sus seres queridos. Y ya que estamos hablando nuevamente de Argentina, volvemos a ese país, conectamos con nuestro compañero, nuestro enviado especial también, Andrés Goldschmidt, quien está todavía en la sede de Javier Milei. Andrés, buenas noches, cuéntanos por favor cómo es el ambiente allí en la sede del candidato que ha ganado la presidencia de Argentina. Que claro, hay tanta gente aquí que la conexión por internet colapsó, por eso no me van a ver en imagen. Desde que cerró la elección, poco tiempo después, nosotros no podíamos comentarlo porque no eran resultados oficiales, pero crecía la euforia minuto a minuto hasta que, como contó Alejandro Massa, concedió la victoria. El clima ahora, estoy en un lugar retirado, pero el clima ahora afuera es de una euforia que hace tiempo que no veía, sobre todo en este partido. Mucha gente esperando a que hable Milei, a todo volumen, la música a todo volumen. Los cantos también, abrazos de todas las figuras adentro y afuera de este edificio. Es un momento bisagra. Todo lo que nosotros, los corresponsales, los periodistas, escribimos en esos papelitos antes de las conexiones, está ahora en el cesto de la basura de este Hotel Libertador. Es un shock, es una sorpresa, es un viraje, no sabemos hacia dónde, y un salto realmente a lo desconocido como pocas veces nos tocó vivir. Ha ganado el outsider, más outsider de todos, lo que algunos aquí en Argentina califican como era algo que era una broma y después quedó bueno. No es broma, Javier Milei es el presidente argentino y se abren, es una frase hecha, pero se abren todos los interrogantes, Carol. Andrés, mientras te escuchamos desde Buenos Aires, estábamos viendo imágenes de lo que está pasando a esta hora allí en Buenos Aires, pero después de la celebración pues vendrá la realidad del día a día en Argentina, que no es nada fácil. ¿Qué es lo que viene ahora para el presidente electo de Argentina, Javier Milei, Andrés? Tanto Milei como Massa se enfrentaban a una situación económica con muchos problemas, con una deuda que hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, con una inflación altísima, con una crisis, un estancamiento de hace años, no solo en la economía, sino también en lo que tiene que ver con el empleo, la pobreza, creo que ya lo mencioné, pero además Milei tiene un problema
político importante que enfrentar porque ha llegado de la mano de lo que hablábamos antes, una suerte de coalición que le ha dado muchísimos votos, que los toma principalmente, mañana veremos más en detalle, pero se trata, te lo diría sin dudar, de una parte importantísima de los votos de la primera vuelta que fueron para Patricia Bullrich. Pues Andrés, estaremos muy pendientes de lo que siga ocurriendo en las próximas horas tras esta victoria de Javier Milei. Esperaremos obviamente a que se pronuncie el candidato ganador de estas elecciones presidenciales en Argentina. Gracias, Andrés Goldschmidt en Buenos Aires. Hasta aquí las noticias, sigan conectados a Deutsche Welle.